Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos y noticias del espectáculo. Ay, Dios mío, estoy que no quepo de la emoción. La energía que siento hoy es palpable, vibrante, casi puedo tocarla. Y es que, como ya pudieron intuir por el título y mi cara de sorpresa perpetua, hoy vamos a desmenuzar una noticia que literalmente me ha dejado sin aliento. Prepárense porque esto va a ser un viaje en la montaña rusa emocional. Hoy, mis queridos chismosos, hablaremos de Bomba Can-Yaman y Demet Özdemir. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos, ni de un reencuentro casual en una alfombra roja, ni siquiera de un rumor de esos que nos encantan y que alimentamos con café y madrugadas de investigación. Esto, mis amores, va mucho, pero mucho más allá. Olvídense de todo lo que creen saber, porque lo que les voy a contar es algo que nadie, repito, nadie se esperaba. Les confieso que yo misma tuve que pellizcarme varias veces y confieso, también, que consulté a mi tarotista de cabecera, por si acaso, cuando me enteré. Antes de que suelte la bomba atómica de información, quiero pedirles un favorcito que me haría inmensamente feliz. Ya saben, como una buena youtuber que soy, tengo que mendigar un poquito de amor virtual. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos jugosos que parecen salidos de la mismísima Estambul, si les encanta estar al día con todo lo que pasa en el fascinante, y a veces, delirante, mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y serán los primeros en enterarse de todas las novedades, y créanme que tengo muchas más sorpresas guardadas. Y por supuesto déjenme un like gigante si están tan emocionados como yo por este notición. Un like es un abrazo virtual, y hoy necesito muchos. Ahora sí, mis chismosos favoritos, pónganse cómodos, prepárense un cafecito turco bien cargado, o un buen margarita si son más de mi estilo, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en el universo de Can-Yaman y Demet Özdemir. Como todos ustedes saben, estos dos talentos turcos nos robaron el corazón con su actuación en la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocimos y amamos en Latinoamérica. ¡Ay, esos Candibit y Sanemaiden! ¿Recuerdan la magia que desprendían? La química entre ellos era palpable, electrizante, casi se podía tocar a través de la pantalla. Era evidente que había algo especial entre ellos, una conexión que trascendía la simple amistad o el compañerismo profesional. Era algo más, algo profundo, algo que nos hacía suspirar y creer en el amor verdadero. Los fans, por supuesto, lo notamos al instante. Durante el rodaje de la serie, los rumores de romance entre Can y Demet fueron una constante, una melodía pegadiza que no dejaba de sonar en nuestros oídos y en nuestros grupos de WhatsApp. Los paparazzi, esos incansables detectives del corazón, los seguían a todas partes, buscando la foto definitiva, la prueba irrefutable que confirmara lo que todos sospechábamos, que su amor había florecido también en la vida real, fuera de los sets de grabación. La presión era inmensa. Sin embargo, ambos, fieles a su estilo reservado y misterioso, siempre se mostraron muy herméticos al respecto. Nunca confirmaron ni negaron nada, alimentando aún más las especulaciones y desatando la locura entre sus fans. Eran unos verdaderos maestros del despiste. Recuerdo perfectamente las entrevistas en las que les preguntaban directamente sobre su relación. ¡Ay, qué momentos de tensión! Y ellos, con una sonrisa enigmática y una mirada que lo decía todo, siempre respondían con evasivas, hablando de una gran amistad, un compañerismo inigualable y una admiración mutua. Pero ay, amigos míos, sabemos que a veces las palabras no lo dicen todo. Las miradas, esas ventanas del alma, las sonrisas cómplices que se escapaban sin querer, los gestos sutiles que revelaban una conexión profunda, todo, absolutamente todo, apuntaba a que entre Can y Demet había algo más, mucho más profundo que una simple relación profesional. El misterio era parte del encanto. Después de Erkencikus, ambos siguieron sus caminos profesionales por separado, como dos aves que emprenden el vuelo hacia destinos diferentes. Can, con su carisma arrollador y su talento innegable, se enfocó en proyectos internacionales, participando en series italianas y consolidando su carrera en Europa. Se convirtió en un verdadero galán internacional. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando diversas telenovelas y películas que la han consagrado como una de las actrices más queridas, respetadas y talentosas del país. Una verdadera reina de la pantalla. Durante estos años, tanto Can como Demet tuvieron otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras,
algunas más duraderas que otras. Can, como recordarán, se casó con la periodista italiana Dilette Taleota, un matrimonio que generó un gran revuelo mediático, pero que lamentablemente duró poco. Demet, por su lado, contrajo matrimonio con el cantante Ethan Cook, una boda de ensueño que parecía sacada de un cuento de hadas, pero que también terminó en divorcio al poco tiempo. El amor es un campo minado, mis amores. Y aquí, damas y caballeros, es donde la historia da un giro inesperado, un giro de 180 grados que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Prepárense para el clímax. Porque resulta, mis amores, que después de años de silencio, de caminos separados, de relaciones fallidas, de rumores desmentidos, de esperanzas perdidas, Can Yaman y Demet Özdemir están juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien. No están alucinando, no es un sueño, no es un capítulo perdido de Erkencikus. Can y Demet han retomado su relación. Han reavivado la llama del amor. Han vuelto a encender la chispa de la pasión. Han desafiado al destino. Han demostrado que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y no solo eso, sino que según fuentes cercanas a la pareja están planeando casarse. Agárrense que vienen curvas. Imagínense mi reacción cuando me enteré. Fue como si me hubiera caído un rayo de felicidad en la cabeza. No lo podía creer. Después de tantos años, después de que muchos ya habían perdido la esperanza y enterrado el romance en el cementerio de las relaciones imposibles, el amor entre Can y Demet ha resurgido con más fuerza que nunca, como un ave fénix que renace de sus cenizas. Es una verdadera historia de cuento de hadas moderno. Ahora sé lo que están pensando, ¿de dónde sacaste esta información? ¿Es confiable? ¿No estarás inventando todo esto para ganar visitas? Y la respuesta es sí, mis amores. No me crucifiquen. Las fuentes que me han confirmado esta noticia son personas muy cercanas a Can y Demet, personas de su círculo íntimo, amigos de toda la vida, confidentes, maquilladores, estilistas. Gente que ha estado al tanto de todo lo que ha pasado entre ellos desde el principio. Tengo mis contactos, mis informantes, mis espías en Estambul. Y créanme, son de total confianza. No me jugaría mi reputación de chismosa número 1 por un simple rumor. Al parecer, Can y Demet se reencontraron hace unos meses en un evento benéfico en Estambul. El destino es caprichoso. Después de años sin verse, sin hablarse, sin cruzarse en los eventos sociales, la química entre ellos volvió a surgir al instante como un volcán en erupción. Se dieron cuenta de que nunca habían dejado de quererse, que el amor que sentían el uno por el otro seguía intacto, latente, esperando el momento oportuno para florecer de nuevo. El amor es como una semilla que germina incluso en el terreno más árido. Desde ese reencuentro mágico, Can y Demet han estado viéndose en secreto, intentando mantener su relación alejada de los focos mediáticos, protegiendo su intimidad a toda costa. Querían darse la oportunidad de reconstruir su amor sin la presión de la prensa, sin el juicio de los fans, sin las expectativas del público. Querían disfrutar de su relación en la tranquilidad y la privacidad que se merecen. Un acto de valentía y sensatez. Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, los secretos terminan saliendo a la luz. La verdad siempre se abre camino. Y ahora, finalmente, después de meses de rumores, especulaciones y pistas sutiles, podemos confirmar oficialmente que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos y más enamorados que nunca. ¡Que viva el amor! Y la cosa no termina ahí. Aún hay más. Porque, como les dije antes, la pareja está planeando casarse. Redoble de tambores. Según mis fuentes, Can le propuso matrimonio a Demet hace unas semanas durante un viaje romántico a Italia. ¡Ay, Italia, la cuna del amor! Se escaparon unos días a la Toscana, recorrieron pueblos pintorescos, degustaron vinos exquisitos y se juraron amor eterno bajo el cielo estrellado de la campiña italiana. Un escenario de ensueño. Demet, por supuesto, dijo que sí sin dudarlo. Un sí rotundo, un sí con lágrimas en los ojos, un sí que selló su destino. La boda, al parecer, será una ceremonia íntima y privada, a la que asistirán solo sus familiares y amigos más cercanos. Can y Demet quieren celebrar su amor de una manera sencilla y auténtica, lejos del glamour y la ostentación que a menudo acompañan a las bodas de los famosos. Quieren una boda con alma, una boda con corazón, una boda que refleje su amor verdadero. Una boda de cuento de hadas, pero real.
Aún no se sabe la fecha exacta de la boda, pero se rumorea que podría ser a finales de este año o a principios del próximo. Estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados al minuto. Seremos sus corresponsales en Estambul. Ahora entiendo que muchos de ustedes puedan estar escépticos. Es normal. Sé que han pasado muchos años y que ambos han tenido otras relaciones. Pero a veces el amor verdadero encuentra la manera de regresar, de superar ese obstáculos, de sanar todas las heridas y de florecer con más fuerza que nunca. El amor es resiliente, mis amores. Y eso es lo que creo que está pasando con Can y Demet. Creo que su amor es genuino, que se aman de verdad, que están destinados a estar juntos y que su historia es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor verdadero. Son el ejemplo perfecto de que el amor puede vencerlo todo. Además, no podemos olvidar la conexión tan especial que tenían en Erkencikus. Esa química no se puede fingir, no se puede inventar, no se puede comprar. Era evidente que había algo más allá de la actuación, un sentimiento real que los unía, una conexión inexplicable que trascendía la pantalla. Eran almas gemelas destinadas a encontrarse. Y ahora, años después, ese sentimiento ha resurgido y los ha llevado de vuelta el uno al otro. Es una historia de amor de esas que nos encantan, de esas que nos hacen creer en el destino, en la magia, en el poder del amor verdadero y en los finales felices. Son la prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que Can y Demet son personas muy reservadas. No les gusta hablar de su vida privada y prefieren mantener su relación alejada de los focos mediáticos. Son celosos de su intimidad y quieren proteger su amor de las garras de la prensa. Por eso, es probable que tarden en confirmar esta noticia oficialmente. Puede que incluso decidan no hacerlo y mantener su relación en secreto. Es su decisión y debemos respetarla. Pero independientemente de lo que decidan hacer, lo importante es que están juntos y felices. Y eso es lo que realmente importa. Su felicidad es nuestra felicidad. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Están tan emocionados como yo por esta noticia? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo en pantalla? ¿Se imaginan cómo sería su boda? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son mi combustible. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Seguro que les encantará esta noticia. Compartir es amar. Y hablando de compartir, quiero que me cuenten cuál es su momento favorito de Can y Demet en Erkencikus. ¿Recuerdan alguna escena en particular que los haya emocionado especialmente? ¿Algún diálogo que los haya marcado? ¿Alguna mirada que los haya derretido? Para mí hay muchísimos momentos inolvidables en esa serie. Pero uno de mis favoritos es cuando Can le declara su amor a Sanem por primera vez en la cabaña. Esa escena es tan romántica, tan sincera, tan conmovedora que siempre me hace suspirar. Es un clásico. Y también me encanta cuando Can y Sanem se reconcilian después de una pelea en la playa. Esos momentos de perdón y reconciliación son tan importantes en una relación. Nos demuestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier malentendido, cualquier diferencia. El amor es el pegamento que une las almas. Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas. Lo importante es que Can y Demet están juntos otra vez y que están planeando casarse. Es una noticia maravillosa que nos llena de alegría y esperanza. Ahora, quiero recordarles que toda esta información es de fuentes cercanas a la pareja, pero aún no ha sido confirmada oficialmente por Can y Demet. Así que por favor, tomen esta noticia con pinzas y esperemos a que ellos hagan un anuncio oficial. Seamos pacientes. Pero mientras tanto podemos emocionarnos, celebrar y soñar con esta posible reconciliación amorosa. Es una historia de amor digna de un cuento de hadas. Y por supuesto seguiremos atentos a cualquier novedad sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Les prometo que serán los primeros en enterarse de cualquier noticia que surja. Seremos sus ojos y oídos en Estambul. Así que no se despeguen de este canal y manténganse conectados con nosotros. Siempre les traeremos las noticias más frescas y jugosas del mundo del espectáculo. Su dosis diaria de chismecitos garantizada. Y ahora, para terminar,
quiero recordarles una frase que siempre me ha gustado mucho: el amor todo lo puede. Creo que esta frase describe a la perfección la historia de Can Yaman y de Method Demir. Su amor ha superado el tiempo, la distancia, las relaciones fallidas y finalmente ha resurgido con más fuerza que nunca. Es una lección de vida. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero existe, que siempre vale la pena luchar por él y que los finales felices sí son posibles. Una inyección de optimismo para el alma. En resumen, hoy les trajimos la bomba del año: Can Yaman y Method Demir están juntos de nuevo y planeando casarse. Una noticia que nos llena de alegría y esperanza, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Recuerden que esta información proviene de fuentes cercanas a la pareja, pero aún no ha sido confirmada. Oficialmente. Mantengamos la calma y crucemos los dedos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber sus opiniones. Son mi familia virtual. Ahora, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Can y Demet están destinados a estar juntos? Quiero saber todo lo que piensan. No sean tímidos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es su espacio seguro para enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo. Aquí siempre encontrarán noticias frescas, chismecitos jugosos, entretenimiento de calidad y mucha buena onda. Un oasis en el desierto de las noticias falsas. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gustó este vídeo. Un like es un beso virtual. También quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales. Allí podrán encontrar contenido exclusivo, fotos inéditas, encuestas divertidas y estar aún más conectados conmigo. Somos una gran familia virtual. Los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de esta comunidad tan hermosa. Y recuerden, el amor siempre triunfa. No pierdan la fe. Ahora sí, me despido con un beso gigante y un abrazo apretado. Pero antes quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima, mis amores. Y que viva el amor. Chao, chao.